Los hornos de este obrador han funcionado a pleno rendimiento. En los últimos días, sus pasteleros han elaborado más de 600 coronas de San Vicente. Es un hojaldre con una crema tostada, una crema pastelera tostada y nata montada por encima y un poquito de fondant como decoración y ya está, pero es francamente bueno. Han pasado más de 30 años desde que un pastelero altoaragonés ideó el dulce. Desde entonces ha ganado popularidad y cada año se venden más unidades. Siempre que está el roscón lo vengo a buscar, sea Reyes, sea San Vicente, sea San Valero, el roscón que sea, que el día de que sea me lo cojo. Para agasajar también a familiares, amigos, llevamos pues al trabajo. Pero como en cuestión de gustos no hay nada escrito, se venden también tartas de San Vicente, hechas con crema de limón y merengue, además del clásico roscón. Otras pastelerías hacen un roscón de hojaldre, pero a nosotros nos demandan mucho de bollería. Entonces, pues todos los productos de San Vicente o San Blas, también la reliquia de Santa Águeda, es todo de bollería. De mazapán, relleno de nata, de crema pastelera o de las dos, distintas opciones para ponerle el toque más dulce a San Vicente.